mesa principal. Hace un poco más de 50 años, cuando yo empezaba a estudiar Derecho, nos enseñaban en la facultad que había dos grandes ramas del derecho: derecho público y el derecho privado. Eso era ahí por 1969, inicio de los 70. Cuando estaba terminando la carrera, nos empezaban a hablar de un nuevo tipo de derecho, el derecho social. Ya se había dado la Declaración de Buenos Aires, que reconocía la seguridad social como un derecho humano, la Declaración de Estocolmo, de junio del 72, sobre el medio ambiente humano. Y en ese momento se planteaban esas disyuntivas para los que nos iniciamos en la carrera del derecho. Yo me incliné por la seguridad social, me fui a España, me gradué, estudié la seguridad social, el derecho laboral, porque sentía que era la parte más urgente en nuestro país, la defensa de los sectores menos representados en la sociedad. Terminando ese periodo, me quedé siempre con el deseo de estudiar el derecho del medio ambiente. Por eso ahora, con mucho entusiasmo y con un poco de envidia de la buena, vengo a inaugurar este evento sobre el derecho al medio ambiente. Me hubiera gustado hacerlo desde una especialidad en la materia, de un conocimiento profundo, como el que no tengo duda se va a abordar la temática en esta jornada, donde esta nueva rama del derecho trata de establecer un sistema de normas jurídicas, de principios, que les permitan a los seres humanos vivir y trabajar en armonía con el medio ambiente. Y se vuelve cada vez más urgente e importante desarrollar este tipo de derecho cuando leemos en el informe de desarrollo humano de 2020 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, el informe que se llama La próxima frontera, la era del antropoceno. Y es que desde mediados del siglo XX hemos entrado en la era del antropoceno, en la cual somos los seres humanos los que estamos realmente destrozando los recursos naturales del planeta. Y como decía el embajador François Roudier, no hay planeta B. O trabajamos para detener la destrucción de nuestro planeta o nos hundimos con ello. Y ahí es donde el derecho y los defensores medioambientalistas van a jugar un papel importante en esta etapa crucial que está atravesando la humanidad. Por eso me alegra mucho de que en el espacio centroamericano, que incluye México, los 9 países, los 8 países del sistema de la integración centroamericana y México, que es toda esta parte de Mesoamérica, podemos hacer la reflexión de qué son los desafíos de esta, digamos, hablando de la región SICA, el 2% de la superficie planetaria, donde se dan una serie de eventos, de sucesos, de tragedias, huracanes, terremotos, volcanes en erupción, es decir, todas esas tragedias que afectan la vida de más de 60 millones de habitantes, no contamos a México en esta parte, de los 8 estados del SICA, y que es una responsabilidad de los gobiernos ser proactivos. Si no podemos ser preventivos, porque no podemos prevenir un desastre natural, pero sí tenemos la responsabilidad de generar las condiciones de mitigación de los efectos desastrosos que generan estos efectos naturales o estos eventos naturales. Y ahí es donde empezamos a profundizar el análisis de qué está pasando en esta región, la región SICA, la región mesoamericana, donde estos eventos son constantes, son permanentes, donde sabemos ya cuál es el puente que se va a caer, cuál es la zona que se va a inundar, dónde va a golpear más el desastre natural. Y es donde entran dos componentes fundamentales y que por ahora el derecho medioambiental de la región todavía no ha tenido la proactividad de presentar propuestas para su mitigación. Uno son que los cambios climáticos, los efectos negativos del cambio climático que sufre el planeta, nuestra región es la menos responsable de esos efectos. El efecto invernadero y todo eso no lo producimos acá, se produce en los países desarrollados. Ellos son los que generan eso. Y deberíamos, como se hizo y se tomó un acuerdo en una cumbre
de jefes de Estado que tuvimos en Costa Rica hace 2 años, pero que no se pudo implementar a nivel internacional, exigir una cuota de compensación para la región por esos países que son los que están generando estas condiciones negativas y que nosotros las sufrimos y las padecemos. Esa es una de las medidas que se deben de estudiar. Pero hay otras que sí son responsabilidad nuestra. Y aquí en El Salvador la hemos tomado en serio. Por primera vez en el presupuesto nacional de hace 2 años incluimos una partida para hacer y realizar una serie de contratos y de seguros paramétricos. Esos seguros, pues los que la parametrización puede definir dónde, cuándo ha sucedido un evento, una inundación, un puente caído, una represa dañada, una carretera destrozada, y obtener los recursos necesarios para compensar el daño causado y generar los fondos, no de préstamos ni de donativos, que siempre estamos poniendo la mano, sino exigir un derecho, porque hemos pagado el derecho de piso para tener los recursos y reconstruir esa carretera, esa presa o ese puente que se cayó. Tenemos que tener esa visión desde el derecho. ¿Por qué? Porque ese es el instrumento natural en las sociedades civilizadas, organizadas y democráticas de demandar los derechos. Es un derecho humano fundamental de los pueblos el poder resarcirse de los daños causados por eventos de esta naturaleza. En El Salvador no estamos todavía respondiendo como hubiéramos querido a una arquitectura legal que nos permitiera tener ya encapsulado una visión del derecho medioambiental que nos permitiera no solo presentar a la comunidad internacional, como se va a hacer en esta jornada, cuál es el estado del arte del derecho medioambiental en El Salvador, pero quizás un poco intuitivamente, desde la Constitución de 1983, establecimos en el artículo 117 el derecho al medio ambiente, la necesidad de la protección y el uso adecuado de los recursos naturales. Y dejamos una reserva de ley para desarrollar la manera en la que podíamos y deberíamos garantizar ese derecho para nuestra población. Recordemos que en los elementos formales del Estado, tanto el territorio como la población y el sistema jurídico político son los que conforman ese concepto de Estado. Pues aquí la población y el territorio son las que han estado totalmente expuestos a todos estos riesgos de la naturaleza. Por eso es que valía la pena establecer esa arquitectura jurídica en nuestro país a través de la norma fundamental, que es la norma constitucional, y logramos ya en 1998 otorgarnos una ley de medio ambiente. Una ley que rudimentariamente garantizaba esos derechos fundamentales, que tenía su parte sustantiva, su parte procedimental y por supuesto una parte punitiva, es decir, a través de las medidas precautorias que se daban para la protección de los recursos naturales, había también una parte administrativa y sancionatoria. Desafortunadamente, una sentencia de la Sala de lo Constitucional del 2015 declaró inconstitucional el artículo 89 de la Ley de Medio Ambiente, donde se establecían sanciones, multas y penas para los que afectaran el medio ambiente. Todavía en nuestro Código Penal se sigue manteniendo figuras como el delito ecológico, es decir, la contaminación a cielo abierto de algunas deposición de derechos sólidos. Pero todavía nos falta mucho más. Si logramos garantizar la aplicación de la justicia medioambiental. Emitimos ya la ley, hay una jurisdicción especial para medio ambiente. Tenemos 3 jueces especializados en la zona oriental, en la zona occidental, en la zona central, jueces de medio ambiente, y tenemos una cámara, o sea, un tribunal de segunda instancia, donde se dirimen los conflictos que se dan en la primera instancia para el caso de la aplicación de la justicia medioambiental. Todo eso forma parte de eso que El Salvador ofrece para trabajar en la dirección en la que, proyectándonos a nivel regional, a nivel de los 8 estados del SICA y la parte mexicana, sobre todo en el Plan de Desarrollo Integral, que es una propuesta que hicimos en el Proyecto Mesoamérica. Para los que no saben, Proyecto Mesoamérica es los 8 estados del SICA, más Colombia, más México,
hicimos una propuesta con CEPAL que se llama el Plan de Desarrollo Integral, que incluye básicamente los 3 países del norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador, y los 9 estados del sur-sureste de México, porque eso es prácticamente la parte de Mesoamérica. Ya se hablaba de los grandes bosques de Mesoamérica, de República Dominicana. En el semestre que tuvimos la presidencia pro tempore por El Salvador, nuestro país hizo una serie de propuestas que van encaminadas a la reforestación, a la protección de arrecifes, a la deposición de desechos sólidos, porque son las grandes amenazas con las que el medio ambiente está lidiando en estos momentos. Acabamos de ver imágenes terribles durante este periodo de la estación lluviosa, en las cuales la deposición de desechos sólidos en los tragantes, en las calles, ha generado inundaciones, ha generado una serie de tragedias en nuestras ciudades. Pero peor aún fue ver lo que el mar nos devolvió con las toneladas de basura, sobre todo de plásticos, que salieron del mar y inundaron las costas occidentales del país. Hemos pasado semanas movilizando más de 500 toneladas de basura que el océano nos devolvió. ¿Por qué? Porque la naturaleza también está defendiéndose a sí misma. Porque también debemos de reconocer los derechos de la naturaleza. Nuestro país está avanzando mucho en la concepción, en la revolución de muchos conceptos tradicionales del derecho. Ahí van a ver algunos que se interesen en estudiar un poco más la evolución jurídica en El Salvador, en el derecho penal, cómo estamos avanzando en el juzgamiento, en el procesamiento de las pandillas criminales, en la colectivización de la responsabilidad penal, que para nosotros era un dogma en el primer año de Derecho, cuando estudiamos Derecho Penal, la individualización de la responsabilidad penal. Aquí lo hemos modificado y estamos modificando muchas cosas. Estamos reconociendo derechos de los animales. Y no solo reconocer los derechos, porque el maltrato animal ahora es un delito. Y la gente lo está viendo, es decir, ya no pueden atropellar un perro, maltratar a un gato, es decir, las mascotas están siendo protegidas. Tenemos un hospital para atención a las mascotas. Pero quiero terminar solo recordando aquel ensayo de Christopher Stone que decía, "Should the trees have standing?" Es decir, pueden también los árboles tener derecho, es decir, la naturaleza también tiene derecho. Y ese es el llamado, a defender los derechos de la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias al excelentísimo señor presidente de la República de El Salvador por su mensaje inaugural de este 20º